Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenos días, bienvenidos, feliz Navidad. Hoy estamos en nuestro especial, entre comillas, navideño de Ficciópatas y tengo, como siempre, aquí a mi compañero, ¿qué tal? Víctor Morata. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya aquí disfrutando de la Navidad, estamos aquí preparándonos para cerrar el año. Hoy es 25 de diciembre y tú me has sugerido una historia que es tragedia navideña de la señora Agatha Christie. Pues sí, mira, en principio iba a traer el cuento de Navidad de Charles Dickens porque es una obra que me encanta, ya lo sabes tú, que me encanta, creo que es la que más me gusta de Dickens, pero finalmente por eso he cambiado un poco de las tornas y que no cae lo más tópico, lo más típico, porque este rato se ha trabajado mucho. De hecho, Neil Gaiman lo lee todas las Navidades, creo que en la BBC. Pues he dicho, bueno, voy a ver si he querido buscar a ver si encontraba algo así relacionado con la Navidad específicamente y pensé, qué mejor que Agatha Christie, que es una autora que es clave dentro de la literatura, que se hizo famosa por dar vida a uno de los detectives más emblemáticos de la literatura, como es Hércules Poirot, o como últimamente se dice en las películas que están saliendo relacionadas con este detective, Hércules Poirot. Y bueno, que generó pues, un sello propio, como es el estilo este del que hablaré, te pediré que hables más tarde, que es el Who Done It. Y seguro que tiene mucho que hablar de ello. Pues bueno, pues es Agatha Christie, lo consideré apropiado para la fecha en la que estamos y qué fecha más idónea que esta para que te claven un puñal por la espalda o te envenenen en una multitudinaria cena entre, comillas, amigos y compañeros de trabajo. Que no. Seguro que muchos se lo piensan dos veces antes de compartir mesa con según quién y en según qué momento. Pero vamos, si algo nos descubre Christie es la capacidad del ser humano para aparentar y fingir y también para dar rienda suelta a sus ambiciones y su imaginación. Así que yo creo que queda más o menos claro por qué he escogido este relato. Pues sí, queda bastante claro. Está bien que rescatemos a esta autora. Y bueno, decirte que esto lo primero y un poco en plan broma, pero decirte que fíjate que en este relato el hecho de usar la Navidad como contexto es de lo más accesorio, que te habrás dado cuenta tú también, en realidad. Sí. O sea, podría haber sido tragedia en San Valentín o tragedia en cualquier otro... Sí. Te lo digo como broma porque, claro, como ocurre con la propia Navidad, de hecho, donde la festividad muchas veces es como lo menos importante y la Navidad es un poco la excusa, ¿no? Y el decorado pues, para otro tipo de cosas que ya sea la temporada alta del consumismo, las cenas de empresa o las quedadas familiares, que por ese lado está bien. Pero que sí, que fíjate que la Navidad aquí es más decorativa que otra cosa. Pero bueno, nos sirve para este especial, por eso decíamos, entre comillas, de Navidad. Yo te quería, hablar un poco de Agatha Christie, por meternos un poco en contexto, ¿vale? Para mí Agatha Christie es... Tú no lo sabías, pero tiene bastante importancia en el sentido en que, en mi casa, en casa de mis padres, tenían como toda la colección de aquellas novelas que creo que editó Bruguera, si no me equivoco. Agatha Christie llegó a escribir 66 novelas, si no recuerdo mal, que son bastantes. O sea, Bastante, sí. fue Eso, bastante... que no libros, porque luego hay libros de relatos y demás. Sí, y teatro, ¿no? La Ratonera, que Ajá. una de las obras más largas del teatro, o incluso poesía, que Agatha Christie también escribió poesía. Pero bueno, te quería traer a colación un dato sobre Agatha Christie, que cuando tú me sugeriste a esta autora, a mí me pareció interesante hablar de esto. Y es algo que le pasó a ella en su propia vida, que creo que no mucha gente conoce y es interesante. Yo al menos no lo conocía, ¿eh? Ya, cuando te lo comenté, me hiciste ver que como que tú este dato no lo tenías. Resulta que el 4 de diciembre, fíjate, nos vamos a diciembre, ¿no? Como ahora, de 1926, cuando esta escritora tenía 36 años,
su coche fue encontrado abandonado. Dentro del coche había un abrigo, una maleta pequeña, su permiso de conducir y otros enseres de esta autora, pero ella no estaba. Entonces resulta que Agatha Christie desapareció durante 11 días. Su marido, Archibald se llamaba, un expiloto de guerra, la estuvo buscando. De hecho, todo el país la estuvo buscando porque era ya una mujer famosa. Ella había dejado una carta a su marido, pero que no decía nada. No se podía presumir de ahí el motivo de su desaparición. Y también había dejado unas indicaciones a su secretaria, con la que solía escribir sus novelas y tal, pero que tampoco mencionaba nada, ¿no? Lo único que decía esas cartas es que se iba a ir a un balneario a descansar. Bueno, durante 11 días el país entero se movilizó para encontrarla. Mediante perros rastreadores, hubo voluntarios, la policía, incluso Conan Doyle llegó a contratar a una medium para tratar de localizar el paradero de Agatha Christie. Finalmente, después de 11 días de búsqueda, a Agatha Christie se la encuentra en un balneario donde se había inscrito bajo el nombre de Teresa Neal, y este dato va a ser importante, te diré ahora por qué. Sí. Y cuando la encuentran, ella admite que no sabe cómo ha llegado ahí. Dice que ha sufrido un episodio de amnesia y que no tiene ni idea de cómo ha llegado ahí. Estaba escrita, ya te digo, en el balneario bajo un nombre falso. Pero claro, ¿por qué ese nombre? Bueno, resulta que por aquella época Archibald, su marido, le había revelado que se había enamorado de otra mujer, de una mujer que se llamaba Nancy Neal, y había solicitado el divorcio. Por lo visto habían discutido y a los pocos días fue cuando Agatha desapareció, dejando esa carta, el automóvil perdido, ya te digo, todo como muy, muy propio de sus novelas. A mí lo que me llama la atención es que era muy Agatha Christie esto que ocurrió, ¿no? Y claro, qué casualidad, se había registrado en ese balneario usando el apellido de la amante del marido. Bueno, aquí se barajaron muchas posibilidades, desde que ella realmente sufría un episodio de amnesia, de que fuera un poco por depresión, por esto que le había pasado en su relación sentimental. Incluso hubo quien dijo que era un truco publicitario para anunciar su próxima novela, etc. Curioso cuanto menos. Desde luego, parece que ella misma hubiera montado el escenario del crimen y dejado las pistas para que la localizaran, pero vamos, que sí, muy propio de ella, o sea, muy propio de sus historias, más bien. Muy propio de sus historias. De repente se convirtió en un personaje de sus propias ficciones, ¿no? Sí, efectivamente, aquí la realidad superó la ficción. Totalmente. Y nada, esto un poco para introducir, porque el balneario, fíjate qué casualidad, también forma parte de este relato que vamos a comentar hoy. Sí, si te parece, pues doy comienzo. Adelante. Pues mira, pues se trata de una historia de hadas. No, ¿qué va? No es una historia de hadas. O sea, no aquí. De hecho, como has dicho, Eric, la Navidad es circunstancial, tiene muy poco peso, simplemente pues apoya algunos de los momentos que tienen que ver con el tema de la Navidad, pero muy poco, porque en realidad incluso un regalo que hace el marido a una de las protagonistas tampoco atañe o tiene que ver mucho con la Navidad, simplemente es un regalo a su mujer. Pero bueno, como es habitual en este tipo de género, y en Agatha Christie la historia gira en torno a un crimen, en este caso dentro de un entorno festivo navideño, y el modo en que una señora pues mayor resuelve cuando en realidad parecía ya resuelto, tomando como explicación la más lógica, ¿no? Lo que es la navaja de Ockham. Te voy a parar, ojo, esa señora mayor es Miss Marple, otro de los personajes clave de Agatha Christie, que es verdad que Hércules Poirot era su personaje emblema, pero Miss Marple era su otro personaje clave. Sí, de hecho, a ver, este relato pertenece a una antología, la antología de Agatha Christie, que se llama Miss Marple y los 13 problemas, y sí que hay lo que son menciones veladas a las otras apariciones de Miss Marple en la obra de Agatha Christie, como veremos. Uh-huh. Entiendo que uno de los 13 problemas es el que nos ocupa, ¿no? Y que tiene como protagonista a una pareja de recién casados. Bueno, la especialidad de Agatha Christie es la de mostrar los hechos tal y como ella quiere que los veamos,
e incita al lector a pensar de una manera concreta y le da a entender de forma errónea que algo ha sucedido de una manera para luego sembrar la duda y empezar a tirar de un hilo muy fino hasta que poco a poco va desmontando la realidad que ha creado en la mente del lector, para demostrarle, pues una vez más, cuán equivocado estaba por dejarse llevar por unas evidencias cuanto menos cuestionables. Entonces, aquí ella es una experta. Ella te la lía y luego te la deslía. Para Christie, que en realidad todo lo que no, incluso lo que no admite duda, es cuestionable. Y esto parte, o sea, creo que es una premisa importante en todos sus escritos. Entonces, de ahí que lo use en su favor para hilvanar sus historias y que se ponga en contra del lector para demostrarle que el lector, bueno, porque da por hecho algunos asuntos que quizás no debería, o al menos no tan a la ligera. Porque la vida misma y todos los acontecimientos en realidad no son más que un trampantojo para Agatha Christie y sus personajes. Entonces, y yo creo que con esto, fíjate tú, creo que Christie ya se anticipaba al concepto de las redes sociales décadas antes incluso de que fueran una idea en la mente de sus creadores. Por el tema de mostrar solamente lo que quieres que se vea, ¿no? Y no enseñar las bambalinas, no enseñar lo que hay detrás. Y con una sola imagen puedes camuflar toda una realidad y hacer creer a alguien algo que no es. Entonces, y eso lo hacía muy bien Agatha Christie, siempre lo ha hecho bien. Esto es bodrillar y simulacro y simulación, ¿eh? Esto es lo que somos realmente y lo que dejamos ver un poco. Y sí, es verdad que juega con eso Agatha Christie. Sí, de hecho este relato lo divide, se podría decir, en dos partes. Una en la cual muestra los hechos como si fueran una verdad inamovible, y luego, casi como que muy divertida ella, dice, bueno, pues ahora que sabéis la verdad, os voy a contar la verdad de verdad. Claro. O sea, ahora que queréis saber lo que ha pasado, os voy a decir lo que de verdad ha pasado. Y esto es un poco a lo que juega Agatha Christie. A ver. Yo empezaría diciendo que, o aclarando, a mí me interesa cómo empieza el relato, porque es una reunión, ¿no? Es una reunión de personas donde está Miss Marple, y es un poco como un Decamerón, donde un grupo de personas se dedican a contarse historias, ¿no? Claro. Y aquí alguien dice, uno de los hombres dice que ninguna de las mujeres ha contado aún una historia, y ahí es donde Miss Marple se arranca. Efectivamente, este hombre es Sir Henry Clithering, que protesta, pues efectivamente, que dice, oye, que aquí los hombres hemos contado cada uno una historia, aquí las mujeres, pues todavía no habéis contado nada. No habéis cumplido con vuestra parte del trato. Entonces, interpelan a Mrs. Bantry, a la señora Bantry, que dice, oye, es que yo no tengo nada que contar, que la cosa va de sangre y misterios y yo nunca me he visto rodeada de tales asuntos. Bueno, se encuentran en St. Mary Mead, o sea, que no sé exactamente qué es este lugar, porque aquí en este relato no lo cuenta, pero bueno, cuando Sir Henry le pide a Miss Marple que cuente, y aquí hace referencia a otras historias de Miss Marple, la extraña coincidencia de la asistenta o el misterio de la reunión de madre, ella niega y se hace un poco de rogar, porque es un poco, le gusta hacerse de rogar. No vamos a negar que Miss Marple es una mujer pues narcisista, que le gusta llamar la atención, que además es un poco orgullosa, tiene una visión un poco específica sobre el entorno, sobre la juventud sobre todo. Y bueno, ella dice, pues sí, pues parece que puedo contar algo, pero vamos, que es un incidente que más bien es una tragedia, y explica que no ocurrió allí, sino en el balneario, como hemos hablado del tema del balneario, de Keston Spa. Ahora después te comento yo sobre mis impresiones sobre Miss Marple, ¿vale? Sí. Bueno, Miss Marple ya anticipa que ella se excusa de que divaga y puede que altere el orden de los hechos o no sepa contar bien la historia, pero esto también un poco lo hace por despistar y por relajar al lector, creo yo. Un poco para decir, no, o sea, yo digo esto, pero en realidad sé muy bien lo que estoy diciendo y sé cuando lo digo, sé por qué lo estoy diciendo. O sea, no me quites ojo, aunque yo te diga que sí. Entonces, la tragedia de la que habla dice que ocurrió hace mucho tiempo en un balneario hidrotermal, ¿no? Y vamos a hacer una crítica a este tipo de sitios, etcétera, etcétera, que bueno, la crítica que se podría hacer hoy en día la misma, o sea, porque habla del sitio y no le falta razón. La persona, un sitio en el cual pues, hay abundancia de gente mayor, la gente mayor tiende a reunirse y a hablar de escándalos o de cotilleos, ¿no?
Pero bueno, aquí ella dice que la gente es muy aficionada a eso. Y lo que son, bueno, sobre todo habla de escándalos. Y habla de que su sobrino escribe libros. Pero fíjate, escribe libros y muy buenos según creo. O sea, porque no, ni se los ha leído. O sea, igual se lo han contado. Y que ha dicho cosas terribles sobre el hábito de difamar a otras personas sin tener la menor clase de pruebas, ¿no? De lo malvado que es eso y demás. Aquí un poco hace también Miss Marple una crítica a la juventud que da por hecho muchas cosas y un poco justifica a las personas mayores que en realidad cotillean y hablan de escándalos tanto porque ven lo que los jóvenes no ven por la experiencia, por lo que sea, ¿no? Y tienden más a analizar, a ser más analíticos. No sé. De hecho, aquí dice la propia autora, bueno, lo que es la narradora dentro de la narración, y como os digo, yo creo que si en realidad examinaran los hechos, descubrirían que son ciertas 9 veces de cada 10. Por eso la gente se molesta tanto por ellas. Pero bueno, el caso es que aquí habla de estar en un sitio y habla de una pareja de los Sanders, recién casados, que llegan al balneario. Antes incluso a puntilla misma, porque los había visto en el tranvía. Y que ya ella, con su ojo analítico, ya había visto que el señor Sanders no era trigo limpio. Es que aquí hay un antecedente que sienta en la narradora, que claro, que es lo que luego le va a dar pie a sacar sus conclusiones, ¿no? Que es que el señor Sanders es un marine que está acostumbrado a las peores circunstancias y resulta que se encuentra a la pareja de los Sanders en el tranvía, hay mucha gente abajo, así que deciden subir a la planta de arriba del tranvía y el marido hace como que se cae y empuja a la mujer hacia la planta de abajo. O esto es lo que Miss Marple deduce de lo que ocurre. Que dice, ¿cómo puede ser que un marine, una persona que, vamos, que no puede perder el equilibrio así como si tal cosa, le ocurra esto, ¿no? Qué casualidad. Sí, esto es así evidentemente como cuentas. Y ella ya ahí, pero antes de que sucediera esto ya le había echado el ojo. Y esto lo justifica un poco porque ella piensa que por su experiencia, por lo que sea, hay personas que saben lo que saben a golpe de vista. Y esto un poco lo justifica. Mete por aquí una historia de los egiptólogos, de cómo son capaces de discernir a golpe de vista, ¿no? Con un solo vistazo, diferenciar un escarabajo de estos, escarabajo típico de la mitología egipcia, pues son capaces de identificar uno falso de uno verdadero con un solo vistazo. Y ella un poco se justifica así, como que yo soy una experta en asesinatos y en criminales y yo me sobra un vistazo para advertir que este hombre no es quien dice ser o no es alguien fiable. Es que Miss Marple tiene esa cualidad, en realidad. Miss Marple es una persona que es muy curiosa y muy atenta a los detalles. Entonces, claro, sí, es su particularidad y es lo que le ayuda al hecho de... Sí, que luego también, como decimos, tiene su carácter y Sí. es un poco Eso cabroncilla. vaya... Sí. Sí, bueno, a ver, porque hay un momento en el cual, y aquí se ve claramente una parte de su carácter, que es cuando habla de una doncella que ella tuvo, no hace una parte, Ethel, y que dice que la despidió porque vio que era ligera de mano, que le gustaba mucho lo ajeno. Y entonces cuando la despidió, le hizo una recomendación en la carta que decía que era honrada y sensata. Pero por otra parte, dijo que advirtió a su amiga, la señora Edwards, para que no la contratara por esto mismo, porque no era tan sensata ni honrada como le había puesto en la carta. Aquí está doble moral. Pero luego además apuntilla que sí, a la señora Edwards la avisó, pero no a Lady Aston, porque según ella no tenía obligación de advertirla. Y entonces a Lady Aston le robó los encajes de ropa interior, dos broches de brillante y luego se piró y ya nada más se supo de ella. Pero aquí se ve... Esto está bien porque también lo que nos informa es que Miss Marple es humana, es decir, es una persona que además pertenece como a un grupo social y efectivamente tiene esa doble moral, ¿no? Que en un momento dado la puede jugar hacia un lado hacia el otro. Nadie dice que sea una santa ni que sea totalmente veraz o honesta. De todos modos, esta anécdota tiene otra vez un poco la justificación o la razón de apoyar su sapiencia, ¿no? Su conocimiento, porque es un poco justificar como que ella ya sabe no solamente identificar al criminal, sino sabe lo que se siente al querer deshacerse de alguien.
aunque sea de esta manera tan liviana como es un despido. Entonces ya sabía que lo que se vive cuando quieres librarte de alguien. Entonces dice, no, yo sé cómo soy, cómo debo sentirme, y esto es lo que estoy viendo yo en los ojos del señor Sanders. Esa inquietud por deshacerse de la otra persona. Vamos, Sí. vamos al grueso de la Sí. historia. Bueno, pues el caso es que esta pareja pues llegan al balneario. Gladys es la mujer del señor Sanders, pues, muy habladora, pues no llevan mucho tiempo de casados. Hay una propiedad de heredar por medio. En fin, el dinero siempre es un poco motivación para cometer este tipo de crímenes, o por lo menos en una gran parte. Aquí hay un juego de manos en el cual pues el marido se va por un lado, la mujer por otra a jugar al bridge. Luego hay una serie de acontecimientos, de llamadas. Hay un movimiento ahí en el cual pues ya anticipa que algo trágico va a suceder, y la señora Miss Marple, ¿no? Miss Marple apunta que bueno, ya se olía algo en el ambiente porque ya había muerto el portero hacía 4 días antes de Navidad, y luego una doncella también acababa de morir. Estaba muy cerca de Navidad, y ahí ya anticipa y dice, bueno, no hay 2 sin 3. Sí, pero esa premonición, perdona, la hace la señora Carpenter. Sí. Que es la que dice, es que ya ha habido 2 muertes, va a haber otra, ¿no? Y es verdad que Miss Marple recoge eso y dice, pues sí, me da a mí que sí. Sí. Entonces, a ver, esto también se apoya en el hecho también de que en un momento Miss Marple pilla desprevenido al señor Sanders y dice, y pude leer en su rostro con la misma facilidad que en un libro abierto. Luego, media hora más tarde, se sube a la habitación y se encuentra con el doctor Cole, el médico del balneario, y él fue por el que le habla de la doncella que acaba de morir, ¿no? Por una infección en un dedo. Bueno, el doctor le confiesa que el señor Sanders le ha pedido que eche un vistazo a su mujer, a Gladys, porque dice que no hacía bien las digestiones últimamente. Y entonces aquí esto es el sumum del cotilleo. Miss Marple piensa que ese mismo día ella le había dicho que había hecho maravillosamente la digestión y que estaba muy contenta. Y yo aquí pienso, what the fuck, pero qué clase de conversaciones tiene esta gente, hablando de digestiones. O sea, lo más normal es, oye, que te acabo de conocer, oye, ¿qué tal has hecho la digestión hoy, bonita? O sea, Víctor, yo creo que tú y yo, cuando lleguemos a una edad, igual acabamos teniendo este tipo de conversaciones. joder, Yo creo que es algo propio de la edad. Como, bueno, ¿qué tal estás yendo al baño últimamente? sí, joder. Pero que sí, que es un poco así, un poco chocante. Ya. Pero bueno, después de varias horas, ¿no? Después de esta conversación, el señor Sanders regresa a Keston con unos amigos y se acerca a Miss Marple y Miss Trollope, que es la señora que hay con ella en ese momento, para preguntarle por un regalo que quiere hacerle a su esposa y que no puede decidir o no sabe decidir entre 3 bolsos que ha escogido. Entonces le pide a las señoras que la acompañen a su habitación para ayudarle a escoger. Y es aquí cuando encuentran a la señora Sanders tendida en el suelo, boca abajo, muerta. Aquí pues ya empiezan a haber pistas. Miss Marple es la primera que se acerca a ella, le toca le toca el brazo, ¿no? Y ve que está frío. Ve elementos como el calcetín lleno de arena al lado, que es supuestamente el arma con que la han golpeado. Habla de Mr. Lop diciendo que es una criatura estúpida, porque se puso a gemir con las manos en la cabeza. Creo que es lo más normal también, ante un cadáver. Y Sanders, en un alarde de ficción, según la señora Marple, pues empieza a gritar mi esposa, ¿no? Han matado a mi esposa. Sí, efectivamente. Sí. Miss Marple, que es muy cuca, dice, cuando él intenta tocarla, dice, tú no toques aquí la escena del crimen, que sospecho de ti y no me fío un pelo. Bueno, el caso es que llega el gerente, cierra la habitación, salen todos fuera en espera de que llegue la policía, ¿no? Bueno, hasta aquí pues luego ya llega la policía, hay una serie de intercambio de preguntas y bueno, y aquí es un poco como se cierra lo que es el relato, entre comillas. A ver, hay que decir que se supone que hay una causa del crimen que sería el robo como excusa. Sí. O
se supone que le han robado los pendientes a la señora Sanders, ¿no? Que es un poco la indagación que establece la línea policial. Sí, y las joyas. Una Las cosa joyas. que, a ver, que en primera instancia no se atiende a este hecho, pero sí que luego en una segunda inspección se hace referencia porque es importante. Uh-huh. De hecho, a ver, cuando el policía le pregunta por el cadáver, porque ella fue la primera que vio el cadáver, Miss Marple se echa flores y dice: por suerte tengo la costumbre de ser muy observadora. Recordaba haber visto brillar una perla bajo el ala del sombrero, aunque entonces no le presté atención especial. Y ahora, en el momento del segundo vistazo del cadáver, pues vio que no tenía pendientes. Entonces, y no solamente eso, sino que también el sombrero no lo tenía puesto en la cabeza, sino que estaba a un lado. Uh-huh. Vale, y esto es importante también. Sin embargo, pues ella admite, y además lo dice en una frase: admito con toda franqueza que me encontraba bajo lo que nuestros vecinos los franceses llaman idée fixe, que imagino que es una idea fija. Uh-huh. Estaba obsesionada con que el marido era el asesino y estaba ahí, vamos, que iba a muerte con esa idea. Lo que pasa es que la policía señala, parece ser que el motivo ha sido un robo, y ahí es donde ella dice, bueno, pues reculo, igual me he equivocado, igual me equivoqué. De hecho, lo dice de otra manera, que esto es aquí un poco como cuando juega tanto con los interlocutores de Cameron, ¿no? De esa reunión, como con el lector. Dice: en este caso creo que estaba tan segura que eso me cegó. Y el resultado me causó profunda sorpresa, ya que se probó, sin la menor duda posible, que Mr. Sanders no pudo cometer el crimen. Entonces hay una pausa ahí un poco dramática, y luego la cabroncilla esta, Miss Marple, dice: y ahora supongo que le gustará saber lo que ocurrió en realidad. Y ahora os voy a contar la verdad, porque en Claro, verdad yo tenía razón. efectivamente. Es un poco aquí, genera tensión, genera clima, hace creer a los demás bueno, que todo está aislado, que esto está atado, que era una confusión, que en realidad pues ahí se ha cometido un crimen que ha sido producto de la casualidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella pues lo hace esta pausa para luego darse más bombo, ¿no? Evidentemente, para destacar más aún, porque tiene ese aire de diva. Y bueno, una vez que nos han puesto en antecedentes, se dispone pues a destripar el modus operandi del criminal y destapar el crimen, tal y como deduce Miss Marple que sucedió, y como al final se comprueba que fue, porque en realidad Sanders luego fue ahorcado y que dice que nunca se arrepentirá de haber ayudado a la justicia, ¿no? ¿Cómo Miss Marple desentraña este misterio, este supuesto robo con asesinato? ¿Qué explicación le da finalmente? No, pues al final la explicación es que el primer cadáver no era el de la señora Sanders, sino que era el de la doncella que estaba en la habitación contigua. Uh-huh. Entonces el marido había aprovechado para llamar a la mujer que estaba jugando una partida de bridge bajo un nombre falso. La mujer acude y entonces el marido la lleva por la escalera de incendios de la habitación, le enseña el cadáver de la doncella y mientras lo está mirando, pues él le atiza con el calcetín y la mata. Y ese es el momento en que aprovecha porque hay que decir que había cogido el cadáver de la doncella y la había vestido con la ropa de su mujer. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que luego cambia, o sea, le pone la misma ropa de la doncella a su mujer, se lleva el cuerpo de la doncella a su habitación, y es ahora, en el segundo vistazo, en el tiempo que ha transcurrido entre que cierra el gerente la puerta y llaman a la policía, que además el teléfono estaba estropeado casualmente, bueno, no casualmente porque estaba previsto, y tardar un poco más de la cuenta, el tiempo suficiente para hacer el cambio. Y bueno, pues eso, la segunda vez que van a ver el cadáver es el de la mujer. ¿Y por qué se da cuenta Miss Marple? Pues uno de los motivos, pues porque no tenía los pendientes, y otro de los motivos porque el sombrero pues estaba a un lado porque no le cabía. El señor Sanders no había podido coger un sombrero de su mujer del armario porque estaba cerrado y había tenido que usar uno de la doncella, que tiene la cabeza pues más pequeña que su mujer. Uh-huh. Y entonces pues ahí es donde se desvela todo. Evidentemente por el tacto de la muerta, que es diferente, habían pasado más horas que de una muerte a la otra. Pero sí, digamos que el sombrero es la pieza clave que lleva a Miss Marple un poco a darse cuenta de realmente lo que había pasado.
¿sabes de lo que me estoy dando cuenta? Esto es un poco lo que luego se ha hecho en películas como Ocean Eleven y este tipo de películas, ¿no? Ah, Que es, te cuento cómo supuestamente ha pasado el robo, te lo muestro, pero está lleno de incógnitas, ¿no? Y luego al final hay un momento en el que los ladrones desvelan realmente cuál ha sido el modus operandi y cómo han cambiado las cosas para que finalmente sí. salga bien. Es el mismo recurso. También en una película en la que se ve muy, muy claro esto, pero sin asesinatos, es en la película de Ahora me ves, que va sobre magos. Y Ujú. claro, se ve lo que es la magia y luego se ve el truco detrás de la magia. Exacto, yo creo que Agatha Christie fue un poco la propiciadora de este tipo de historias, ¿no? De estas historias en las que te cuento lo que todos han visto y al final te cuento lo que he visto yo, que es la verdad. Sí, es más, quien no haya visto, por ejemplo, Show, Ujú. la película de Show, Sí, creo que también bebe mucho de este tipo cierto. de engaños. Cierto, date cuenta lo que la narrativa actual le puede deber a esta mujer, Sí, a ver, a Agatha Christie. es que es un recurso bastante interesante a nivel literario, el hecho de engañar a alguien tan bien, porque aquí no solamente está engañando a los personajes, está engañando al lector, lo está poniendo a prueba, le está Claro, diciendo, oye, yo te estoy dando todos los elementos, te claro. estoy dando todas las pistas, fíjate bien, porque tú y además cuando lees este tipo de relatos ya sabes que te va a decir cosas camufladas para que tú tengas aquí elementos suficientes para averiguar la verdad. ¿Sabes que, te doy otro dato, ¿sabes que la primera novela que publicó Agatha Christie era tan enrevesada en este sentido que era imposible saber quién era el asesino? Ella lo sabía como autora, pero era tan difícil darse cuenta por las pistas que ella había sembrado, darse cuenta de quién era el asesino, que la gente cuando llegaba al final decía, ah, bueno, vale, pues será el asesino porque tú lo dices, Claro, porque no, sabes, como que no lo he visto, no lo he visto venir. claro, es que es muy, muy fácil, usando este recurso es muy fácil caer en el de eso en máquina. Es decir, bueno, Claro. o que lo parezca, no que a lo mejor no Mm, que lo sea, pero sí que lo que lo parezca el hecho parezca. de decir, bueno, para el asesino es este porque lo digo yo. Y las pistas, aunque no sean evidentes, están ahí. Sí que tengo que decir que aquí hay un dato, por ejemplo, que a mí me chirría. Y es el hecho de que, a ver, por muy poco que pese la doncella, levantar un cuerpo y llevarlo por el balcón de una habitación a otra, sobre todo si un cuerpo muerto, ¿no? En este caso, un peso muerto, que además no sé si ya empezaría con el rigor mortis o no sé. Lo veo complicado de ejecutar este movimiento que hace con la doncella, luego además vestir y desvestir a un cadáver, no sé, lo veo Ya. como complicado. Es verdad que yo nunca he tenido que arrastrar un cadáver en mi vida, pero se me No, antoja complicado también, ¿eh? no, yo lo he hecho Y, con tres o cuatro y... y ya te digo yo lo difícil que es, ¿no? No, pero es complicado, es complicado. O No, sea, es verdad que a mí también esa parte me chirrió por lo complejo que es trazar todo esto, que al final es mover un cuerpo, luego el cuerpo de tu mujer, claro, establecerlo en la escena del crimen, vestirlo, desvestir. ¡Fua! que yo creo que aquí incluso ella misma, la misma autora, se dio cuenta y dijo, pues esto es jodido de explicar. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacerlo de otra manera? No. Voy a meter dos hombres ahí que son amigos del asesino, del criminal, y bueno, pues estos dos hombres, pues no se va a ver que le ayuden, ni lo voy a mencionar, pero están ahí, la gente se lo puede imaginar. Como que si alguien dice, no, es que él no solo no puede, no, pero tenía dos amigos. Claro, 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 claro. Sí, obviamente yo creo que aquí la autora pensó eso mismo, dijo, vamos a meter más gente aquí que colabore. Que oye, a mí me llama mucho la atención cómo también este cliché de maridos asesinando mujeres para cobrar el seguro, para cobrar una herencia, para... Porque es como, bueno, no sé, a lo mejor estaba fundamentado en casos reales que ocurrieron en la época, pero no sé cómo de Podría, normal sería esto. podría ser, podría ser. Yo creo que esto es más normal y más típico de lo que, o sea, en la vida real de lo que parece, tanto en un sentido como en otro. Mujeres que asesinan hombres para cobrar seguro a través de veneno o lo que sea y viceversa. Creo que esto se ha visto y se ve mucho en tema de, bueno, en muchos casos, en muchos documentales sobre asesinatos y, o sea, se toca mucho este tema.
Creo que Agatha Christie seguramente se basaría, tiraría bastante de noticias o de prensa o de casos reales, ¿no? De true crime para configurar sus novelas, imagino. Pero es verdad que ya casi es un cliché que pase esto, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que con esto, a ver, ya aquí llega te quería comentar algunas cosas, ¿vale? Te quería comentar porque me parece reseñable el personaje de Miss Marple. A mí el personaje de Miss Marple, tal como lo configuró Agatha Christie, un poco en contraposición a Hércules Poirot, ella no es una detective profesional, sino que es una detective aficionada, que es una mujer avanzada en años, una señora, una solterona, hablaba la propia Christie así de su personaje, una solterona solitaria, de carácter más o menos afable, que además era querida en su pueblo, pero que también es verdad que tiene estas cosas que tú has mencionado, ¿no? Que es un poco, a veces, un poco pícara e incluso un poco mala, ¿no? No mala, humana. Sí, puntillosa. Y un Sí, poco ¿no? tiquismiquis. Yo creo que se imaginaba la típica señora de clase media alta, ¿no? Y que pudiera de alguna manera, pues sí, pues mal meter a veces o bueno. Sí, mira, tengo. Allá en muchas partes del relato se define. Una cosa que no he dicho cuando dijo que Sanders fue ahorcado, dice, cuando lo mataron, dice, no tengo esos escrúpulos humanitarios que rechazan la pena capital. O sea, ella estaba a favor de la pena de muerte. Y luego hay otra cosa al final, y esto ya te dejo que nos expliques un poco más del whodunit y tal, que es como acaba el párrafo. Dice, me he reprochado a menudo amargamente no haber sabido salvar la vida de aquella pobre joven, pero ¿quién hubiera escuchado a una pobre vieja? Vaya, quién sabe. Tal fuera mejor para ella morir cuando era feliz que vivir luego desgraciada y desilusionada en un mundo que de pronto le hubiera parecido horrible. Ella amaba a aquel canalla y confiaba en él, nunca llegó a descubrirlo. Entonces aquí viene lo interesante. Bueno, entonces, dijo Jane Hellier, todo terminó bien, muy bien, quiero decir. Se detuvo. Miss Marple miró a la hermosa y célebre Jane Hellier y dijo asintiendo hacia ella amablemente, comprendo, querida, comprendo. Esto, aquí, en esta última parte, ahí hay uno... Sí, aquí hay un subtexto, que es bastante evidente. Sí. Mira, yo con el personaje... Quisiera continuar con el personaje de Miss Marple. A mí porque me dio por pensar esto cuando estaba preparando el podcast de hoy. ¿A quién va dirigido este personaje? Bueno, pasan dos cosas. Agatha Christie llegó a admitir que llegó a aborrecer a Poirot. O sea, aborrecía su propia creación. Estaba harto de ese personaje del que dijo que era como una presencia egocéntrica que lo perseguía. Pero aún así fue el protagonista de la mayoría de sus novelas. Pero luego creó a Miss Marple. Miss Marple, aparte de ser mujer, que no hombre, aparte de ser una detective aficionada, que no profesional, como Poirot, si te das cuenta, Miss Marple es el arquetipo de la mujer común. De la mujer común avanzada en años. Yo pienso que Agatha Christie pensó en un momento dado, ¿quién es la mayoría de lectoras que yo tengo? ¿Quién es el grueso de mis lectoras? Son mujeres de edad avanzada, mujeres comunes y corrientes, ¿no? A las que les gustan las novelas de misterio. Yo creo que quiso hacer un poco un fanservice y también librarse un poco de Poirot y decir, oye, pues voy a coger a una mujer común y la voy a convertir en una detective que sería en la que todo hija de vecina querría verse identificada, ¿no? Yo creo que Miss Marple representa eso. Sí, también puede servir como su una especie de alter ego, en el cual ella misma se da también la importancia como investigadora, porque imagino que escribir lo que ella escribía y destacar en la época en la que ella destacó, en el mundo en que ella destacó, pues también era complicado, ¿no? Y seguro que la infravaloraron y la subestimaron en muchísimas ocasiones y seguro que incluso la humillaron literariamente hablando, ¿no? Ojo, Agatha Christie y no te pienses, ¿eh? A ver, ella, yo creo que esto, leyendo un poco sobre la biografía de Agatha Christie, te das cuenta de varias cosas. Primero, que la que no se valoraba del todo al principio era ella, pero que luego se dio cuenta del potencial que tenía. Agatha Christie, no sé si a día de hoy se mantiene eso, pero Agatha Christie en su época llegó a ser la tercera autora más vendida, no la tercera autora más vendida, su obra era la tercera más vendida por debajo de la Biblia y las obras de Shakespeare. O sea, esta tipa vendió
como no había vendido nadie. Entonces tú imagínate, a esa mujer la querían un montón, era súper respetada, era súper valorada como autora. Y de hecho, lo que tú has dicho del alter ego, ella, en ciertas historias hay un alter ego de ella, que es una escritora, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero su verdadero alter ego era una escritora que ella metió en alguna novela. Miss Marple, ya te digo, para mí es un fanservice. Para mí es esa mujer que lee mis novelas, pues tú eres esta, eres Miss Marple, ¿no? Bueno, vale, pues yo creo que con esto, si quieres hablarnos un poco del whodunit. Nada, señalar un poco por encima, ¿no? Pues cómo ella fue un máximo exponente de este subgénero, el whodunit. Lo que pasa en esta historia es un whodunit. ¿Qué es un whodunit? Un whodunit es la típica historia de el mayordomo es el culpable, ¿no? Ha habido un asesinato, que descubrir quién lo ha hecho, se desvelan varias pistas que ha de resolver un detective, aficionado o no, y esas pistas van llevando como a diferentes culpables. ¿Será este? ¿Será el otro? ¿Será el otro? Finalmente se descubre que el culpable solía ser la persona de la que menos se esperaba que lo fuera. Esto es un subgénero en el que ya fue la reina y, bueno, escribió obras clave en este sentido, como ese Asesinato en el Orient Express, que con ese final que no se esperaba nadie en su época, que es ¿quién es el culpable? Todos son los culpables. O Días Negritos, que es otra obra en la que vas viendo cómo los supuestos culpables van cayendo uno a uno, ¿no? Y quién es el culpable aquí, si van muriendo los supuestos responsables, ¿no? Realmente ella supo coger este subgénero y sacarle punta hasta unos límites increíbles. ¿Qué pasa? Que este subgénero al final se convirtió en un cliché. Y esto se acabó abandonando y la novela policíaca o de género negro pues tomó otros derroteros. Pero vamos, esto en su época fue muy interesante y muy demandado, Sí, se imagina. editorialmente. Claro. Sí, esto es un cluedo literario. De hecho, el cluedo sigue existiendo, pero porque para divertimento, porque al fin y al cabo, el hecho de intentar averiguar dónde está la verdad, quién es el culpable, qué armas se han usado, o sea, pues tiene su aliciente y ella pues, lo supo explotar bien. Claro, esto es un cluedo, como tú dices. Y sí, y yo creo que, mira, y podríamos seguir hablando de Agatha Christie, pero yo creo que si te parece, dejamos aquí el capítulo de hoy, 25 de diciembre. Sí, bueno, primero dar las gracias a todo el mundo que nos ha seguido desde nuestros comienzos, allá por el crudo de agosto. Y bueno, pues eso, que nos alegra que sigáis formando parte de esta familia, que nos comentéis, que nos compartáis, que nos deis mucho amor. Además estamos en una época de mucho amor, ¿no? Eso se dice. Que desearos una feliz Navidad a todos, a los que llegan ahora, a los que lleguen en verano, a los que lleguen cuando lleguen, ¿no? Feliz Navidad. Deciros también que vamos a estar ausentes el día 1 de enero, no estaremos, haremos un pequeño parón, un pequeño descanso, pero vamos a empezar el año, como ya os avisamos, vamos a empezar el año muy bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Eric? ¿Cómo vamos a empezar el año? ¿Con quién? Pues vamos a empezar el año aumentando la familia y esto es motivo de celebración. Cristinas, nuestra próxima compañera, va a estar a partir de 2023, va a estar al menos una vez al mes con nosotros para comentar las historias que ella decida traernos. Efectivamente, serán historias frescas, historias normalmente actuales. Ella sabe lo que se hace. Seguramente nos llevará mucho al terror, lo cual a mí me encanta. Y bueno, ya de hecho vamos a empezar fuerte. Empezaremos, bueno, como ha dicho Eric, estará una vez al mes, pues probablemente será el primer domingo del mes, ¿no? De cada mes. Y empezaremos con ella el día 8 de enero, domingo 8 de enero, con Lamia, de Cristina Jurado. Y os puedo asegurar que va a ser algo bastante digno de escuchar. Creo que os va a encantar. A mí esta colaboración que vamos a iniciar a partir del próximo año es algo que me hace particular ilusión, la verdad. Por las reuniones que hemos tenido ya previas y lo que hemos ido hablando, creo que pueden surgir muy, muy buenos capítulos de Ficciópatas en adelante. Sí, yo también estoy convencido de ello. Así que bueno, sin más dilación, yo creo que ha llegado el momento de despedirnos de este año, de todos vosotros. Nos vemos el año que viene. Como hemos dicho, feliz Navidad. Feliz año nuevo, felices vacaciones para quien las tenga. Como siempre digo, no olvidéis recoger al salir
y por supuesto, borrar las huellas.